Lo que vamos a ver son fuentes alternativas para obtener vitaminas y aminoácidos. Rápidamente, como definición, son compuestos orgánicos que se encuentran en los alimentos. Las vitaminas se requieren en pequeñas cantidades, son ingeridas con la dieta, son imprescindibles y se ha demostrado muchos beneficios tanto en la salud como para el crecimiento y la reproducción. Dentro de las estructuras químicas, tenemos estructuras químicas muy variadas para estas diferentes vitaminas y lo que vamos a ver nosotros ahora es cómo podemos obtener algunas de ellas directamente desde organismos genéticamente modificados. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, dentro de, de los usos de estas vitaminas, muchos se utilizan como suplementos dietarios y utilizan un gran volumen dentro del mercado internacional. Por otro lado, las deficiencias de vitaminas para cualquiera de los como decíamos, la deficiencia de vitaminas es muy importante. Uno de cada 5 adultos tienen problemas de nutrición, uno de cada 4 niños son desnutridos. Y tenemos, por ejemplo, 3 millones de niños con deficiencias graves de vitamina A. Eso provoca ceguera, retraso en el crecimiento y deficiencias leves. Dentro de las vitaminas que vamos a ver hoy, una de ellas es la vitamina C. La deficiencia de esta vitamina provoca el escorbuto. Dentro de los problemas que tenemos, sobre todo, son a nivel de los vasos sanguíneos. Esos vasos, por la mala formación del colágeno, se debilitan y pueden causar hemorragias. Y esto puede llegar a la pérdida. Por el otro lado, la toxicidad por exceso puede resultar en cálculos renales, destrucción de la B12 y problemas en el equilibrio ácido-base. En el caso de la síntesis del ácido ascórbico, normalmente se hace la síntesis artificial, se hace con procesos que comienzan con glucosa. A partir de allí se hacen un paso en fermentación microbiana y después varios pasos más que son de síntesis química, síntesis orgánica. Pero este tipo de procedimientos son bastante caros y en general los rendimientos no son demasiado buenos. Entonces, una de las alternativas era utilizar todo el proceso o realizar todo el proceso dentro de un microorganismo. En particular, el último paso, que es la conversión realizada por la KLG, la 2-KLG, desde el 2-KLG, es uno de los pasos más importantes dentro de esta vía biosintética. Una de las primeras opciones, como se encontraron que habían bacterias que podían utilizar y convertir la glucosa en el 2,5-DKG, que es un producto anterior, y otras que lo podían utilizar a ese 2,5 discetoglucónico para poder producir nuestro 2-KLG, que era el producto que nosotros queríamos obtener. Una de las primeras opciones fue hacerlo con una doble fermentación, es decir, utilizar cocultivos dentro de un mismo medio de cultivo para que el producto de uno de ellos fuera utilizado por el otro microorganismo. Ahora bien, de lo que sabemos de los cultivos de microorganismos, ¿qué desventajas podría traer tener un cocultivo, es decir, cultivar dos microorganismos diferentes
dentro de un mismo medio de cultivo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que se produzca alguna contaminación. Bien, las contaminaciones son posibles en cualquiera de los casos si tenemos uno o dos microorganismos diferentes. Que van a competir por los nutrientes. O sea, el Una de más las, apto. claro, una de las opciones es esa, que van a competir por los nutrientes. Y el más apto, el que mejor puede aprovechar esos nutrientes, va a crecer más que el otro y va a crecer en detrimento del otro. ¿Qué otra cosa más? Y que como tienen distintas características, tal vez es más difícil controlar la temperatura, la presión y todo eso. Exactamente, como cada microorganismo tiene diferentes condiciones de crecimiento, nosotros muchas veces no vamos a poder optimizar el medio de cultivo para los dos a la vez. Entonces, uno va a crecer más que el otro y esto nos va a ir haciendo una especie de lavado del segundo microorganismo. El menos favorecido va a ir creciendo cada vez menos. Entonces, los cocultivos en general no son los más aconsejados. ¿Cómo se les ocurre que lo podríamos resolver? Si no lo podemos hacer en el mismo medio de cultivo para optimizar esta síntesis. Yo lo haría como en serie. Bien, esa es una de las soluciones más sencillas y fue la primera que se imaginó. Hacer dos cultivos en tándem. Primero se cultiva uno, dentro de ese medio de cultivo vamos a obtener la molécula precursora que necesita el otro, entonces directamente después podemos ir purificando ese medio y alimentar al segundo. De todas formas, de vuelta, esto tiene como inconvenientes el primero que no se puede hacer de manera continua. Es muy difícil hacer un cultivo continuo con este diseño. Y el segundo, como se requieren dos fermentaciones separadas, eso también implica mayores gastos. Por lo tanto, una de las opciones que se pensó es, como a uno de los microorganismos le falta una única enzima, que es la última que hace ese paso, la idea fue purificar ese gen, el que codifica para la enzima del último paso, y agregárselo a la anterior, a la erwinia, que es la que tenía todos los demás genes requeridos. En ese caso, lo primero que se hizo fue aislar el gen de la 2,5 de Kg reductasa y expresarlo en la erwinia. El primer paso para poder aislarlo había que reconocerlo. Lo que necesitaban entonces era poder purificar ese gen primero y como se conocía solo una parte de los aminoácidos, no se conocía toda la secuencia de ese gen en ese momento, cuando se comienza a hacer, lo que se realizó fue una sonda de hibridación. Estas sondas de hibridación lo que tienen son secuencias de ADN conocidas y que eran complementarias con la región del gen que sí se conocía. Además de esa secuencia conocida, tienen sondas fluorescentes o probes fluorescentes en algunos casos y en otros casos también se utilizan algunos que están marcados radiactivamente. Entonces después se examinó un banco de clones de ADN de Corynebacterium donde se los incuba con la sonda. A cada una de esas colonias se las incuba con la sonda y se hace una huella como con un papel, en realidad es una membrana, que lo que hace es pegar una parte de esas bacterias. Cuando se le hibridiza con la sonda va a quedar marcada, cuando lo revelemos, únicamente aquellas
bacterias, aquellas colonias de bacterias que tengan por lo menos el fragmento de ADN que era complementario con el nuestro. Como los fragmentos que se utilizan son bastante largos, en general es muy específico el método. Una vez que tenemos esa marca radioactiva, volvemos a la placa de Petri original y podemos aislar las colonias específicas que tienen ese gen. Para este experimento en particular, solo se tuvieron en cuenta las que hibridizaron con las dos sondas que se habían preparado. Una vez que se analizó esos genes, se los aislaron, se los purificaron y se los clonaron y transformaron Erwinia para que pudiera hacer la conversión directamente desde la glucosa a 2-KLG. En este caso, las enzimas que endógenamente expresaba esta Erwinia estaban localizados en la membrana interna y la enzima clonada estaba en el citoplasma. Por lo tanto, esa síntesis tenía lugar en dos ambientes químicos separados y después de la síntesis es secretada al medio. Generalmente, como decíamos antes, estos casos donde se secreta al medio, ya sea la proteína o el producto de nuestra purificación, simplifica mucho los pasos posteriores a las purificaciones. Otra de las técnicas que normalmente se utilizan es la modificación del contenido nutricional vegetal. Para esto, lo que se hace normalmente, o lo que se hizo históricamente, era el entrecruzamiento de variedades. Ese es el enfoque más clásico, donde desde siempre los ingenieros agrónomos han hecho ese tipo de entrecruzamientos. La técnica es bastante sencilla y en general, por ejemplo, acá estamos más familiarizados con los cruzamientos de variedades de uvas. En el INTA, a partir de estos cruzamientos, tienen más de 200 variedades diferentes y nuevas creadas a partir de los cruzamientos entre distintas clases o variedades de uva. Las dificultades que esto tiene es que muchas veces los fenotipos que se logran no son tan fácil de manejar. Uno, cuando está haciendo ese tipo de entrecruzamientos, no sabe cuál de las dos variedades, en el caso de las uvas, va a ser la que tenga mayor peso en el fenotipo del nuevo individuo. Y por otro lado, no permite el entrecruzamiento de variedades muy distintas. Ustedes no pueden hacer un entrecruzamiento, por decir algo extremo, entre un cactus y una vid para hacerlo más resistente a la sequía. Sin embargo, con la ingeniería genética, ustedes sí pueden aislar un gen de un cactus e insertarlo en una planta. Con esto se logran, o se han tratado de lograr en particular, tres cambios importantes. Uno, la calidad nutricional, dándole un distinto perfil de aminoácidos, de vitaminas, como vamos a ver después. La composición de los ácidos grasos de los cultivos, sobre todo los que se utilizan para la producción de aceite. Y en muchos casos, el sabor y la duración, la perduración de las diferentes frutas y verduras. Uno de estos ejemplos es la vitamina E. En este caso, la vitamina E, que son compuestos derivados de los tocoferoles y que tienen muchas propiedades antioxidantes. En general, este tipo de vitaminas son más solubles en grasa y lo que tiene como ventaja es que es muy estable al calor. Cuando hablamos de este tipo de ventajas, es en cuanto a la producción y a la posterior purificación y almacenamiento. Las fuentes naturales de estas vitaminas son todas las plantas de hojas verdes, los aceites vegetales. En el caso de los aceites vegetales, es de donde mayormente se obtienen los tocoferoles. Generalmente es una fracción muy pequeña la de alfa-tocoferol,
que es el último paso de la vía biosintética. Y en los casos de que tengan una buena cantidad de alfa-tocoferol, por ejemplo el aceite de girasol, para llegar a un consumo beneficioso para la salud, una persona debería consumir por lo menos 400 gramos de aceite al día, lo cual es una cantidad bastante elevada. Entonces, en este caso, la idea original era poder aumentar el contenido de alfa y gamma tocoferol dentro de una planta. En particular, la enzima responsable de este cambio es la tocoferol metiltransferasa, que es la que va a metilar al gamma tocoferol para convertirlo en alfa tocoferol. Nuevamente no se tenía el gen de la gamma tocoferol metiltransferasa, entonces había que aislarlo de alguna forma. Uno de los genes de la ruta biosintética se había clonado previamente en Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana, si bien ya la hemos visto, es una planta que es muy útil dentro del laboratorio, tiene un crecimiento bastante rápido, fue una de las primeras plantas en conocerse el genoma completo y al ser de un tamaño pequeño es mucho más sencilla de manipular dentro de los laboratorios. De hecho, crece en incubadoras que los tamaños pueden variar, pero los incubadores en general tienen el tamaño de una heladera, donde se puede controlar todas las características ambientales. Para completar ese gen, porque no teníamos el gen idéntico en Arabidopsis thaliana, lo primero que se hizo fue comparar una secuencia con una cianobacteria que sí se sabía que tenía ese gen. Entonces, lo que se hizo primero, por comparación a través de la bioinformática de las secuencias de las proteínas, se encontró un marco de lectura abierto que tenía prácticamente el 35% de identidad en la secuencia de aminoácidos de la proteína que codificaba Arabidopsis thaliana. Ese gen estaba dentro de un operón de 10 genes más que se supone, o se suponía en ese momento, estaban todos involucrados en la síntesis de alfa-tocoferol. Particularmente había una enzima que tenía dominios de unión a la S-adenosilmetionina, y esto es importante porque es quien va a donar el grupo metilo para la síntesis del alfa-tocoferol. Entonces, una vez que se encontró ese gen, que era el que estábamos buscando, se lo clonó y se lo expresó en coli primero, y en coli catalizó la metilación de gamma-tocoferol. Entonces, ese mismo gen después se lo probó en Arabidopsis thaliana y se encontró que también podía llegar a aumentar la síntesis de tocoferol. Lo que se hizo después, una vez que se encontró que en plantas también funcionaba, fue agregarlo en semillas de zanahorias. Básicamente porque la zanahoria es un vegetal de consumo masivo y es un vegetal bastante económico dentro de los que normalmente se consume. Lo que encontraron a partir de este agregado de un gen que estaba clonado con un promotor específico fue el aumento de los contenidos de tocoferol. En el caso de la vitamina A, ustedes ya vieron el ejemplo del arroz de oro, el arroz dorado. Básicamente lo que se encontró, lo que desencadenó este tipo de búsquedas fue que, si bien el arroz es un alimento básico y es accesible para la mayoría de la población mundial, no tiene buena cantidad de nutrientes y vitaminas, sobre todo la vitamina A. La vitamina A es importante, es la que habíamos hablado anteriormente, que su eficiencia lleva a
entre 1 y 2 millones de muertes por año, es una de las principales causantes de la ceguera nocturna y total. Entonces, una idea fue agregarle o aumentarle el contenido de vitamina A al arroz. A partir, obviamente, de beta-caroteno, ya que el agregado únicamente de vitamina A generalmente puede resultar tóxico cuando se incluye la vitamina en vez de la provitamina. Dentro de ese proyecto, que comenzó en el año 2000 aproximadamente, lo que hicieron fue una transformación mediada por Agrobacterium sobre el arroz. Particularmente lo que hicieron fue insertar el gen de la licopeno beta-ciclasa y obtuvieron lo que se denomina el arroz dorado. En particular, ese arroz dorado lo que tiene es beta-caroteno y una vez que ha sido ingerido se convierte en vitamina A. Ese arroz dorado también es lo que se denominó arroz dorado porque ese beta-caroteno le daba un aspecto más amarillo que de costumbre al arroz. ¿Cuál era el problema que tenía inicialmente este arroz de oro? La cantidad de beta-caroteno que podían producir. Normalmente, o con los primeros ensayos, se producían 1,6 microgramos de beta-caroteno por gramo de arroz. O sea que para consumir las dosis ideales de vitamina A, había que comer 3 kilos de arroz por día. Después de eso, lo que hicieron los científicos fue reemplazar el gen de la fitoenosintasa por un gen similar, pero de una enzima que tiene mayor actividad. Y esto llevó a una producción de 23 veces más beta-caroteno que en la primera versión del arroz dorado. En los efectos dañinos que normalmente tienen los excesos de vitamina A no son tan drásticos con la ingesta de beta-caroteno, no hay problemas con la ingesta excesiva. Y lo que se hizo en su momento fue los derechos de comercialización y las regalías que iban a producirse por la producción de este arroz dorado. Básicamente se abrieron las patentes para poder llegar a toda la población, ya que el fin de este arroz era, más que nada, combatir los problemas de desnutrición, más que tener un rédito económico. En el caso de los aminoácidos, también es un mercado muy importante en cuanto a lo comercial, ya que estos aminoácidos purificados tienen un gran potencial de mercado, desde potenciadores del sabor, antioxidantes, como aditivos en agricultura, en algunos casos de la industria química, también como materias primas. En particular, los aminoácidos que normalmente se utilizan son extracciones de hidrolizados de proteínas, es decir, a la proteína purificada de alguna planta o de algún animal, se las hidroliza y a partir de ese hidrolizado se purifican los distintos aminoácidos. Los hidrolizados de proteínas o los productos de fermentación con algunas cepas de Corynebacterium son las fuentes principales de este tipo de producción de aminoácidos. En algunos casos se comenzaron a hacer mutagénesis al azar de las bacterias
y después se hacían búsquedas para seleccionar dentro de estas cepas cuáles eran las que producían mayor cantidad de aminoácidos. Esos procesos en general, los de mutagénesis y búsqueda del clon más adecuado, no son muy efectivos porque las mutagénesis aleatorias no siempre van a llegar a los lugares indicados, por un lado. Por otro lado, las probabilidades son muy bajas, entonces uno tiene que hacer cientos o miles de mutaciones para llegar a un clon que nos dé un buen rendimiento de lo que estemos buscando. En este caso es la producción de aminoácidos, pero en general, si nosotros queremos mejorar una característica de una cepa, las mutaciones aleatorias fueron lo primero que se utilizó, pero el proceso era muy lento. Entonces, una vez que se comenzaron a conocer en más detalle los pasos biosintéticos de los aminoácidos y con el advenimiento de las tecnologías moleculares, fue un poco más sencillo comenzar con los cambios específicos dentro de las vías de biosíntesis. De todas formas, como podemos ver, esto es un cuadro muy sintético de las diferentes vías biosintéticas de los aminoácidos, pero en general hay varias enzimas involucradas en esas biosíntesis. Entonces es muy complejo elegir exactamente cuál de ellas es la que nosotros tenemos que mutar o sobreexpresar para aumentar la producción de nuestros aminoácidos. En el caso de las Corynebacterium, son bastante complicadas de transformar, por lo tanto había que modificar los métodos de transformación, y los genes de Corynebacterium tampoco se expresan eficazmente en coli, por lo tanto la selección de esos clones, para poder hacerlos, había que hacerlo directamente en las Corynebacterium originales. Por otro lado, como dijimos antes, como es muy baja como es muy difícil la transformación, la eficiencia de esta transformación cuando se agrega un ADN exógeno en Corynebacterium es bastante baja. Entonces había que tratar de ingeniar o diseñar un método que aumentara esa eficiencia. Una de las formas que se hizo fue eliminar la pared celular con lisosima, es decir, producir protoplastos de estas bacterias, eliminando la pared celular y después recién ahí hacer la transformación. En ese caso se utilizó como primer ensayo la síntesis de triptofano. Lo que se hizo fue agregar una segunda copia de uno de los genes clave en esta biosíntesis, y a partir de ello se siguió la producción de este aminoácido. Como dijimos antes, el gen que se agregó en Corynebacterium fue clonado de otra bacteria, y a partir de allí se puso una segunda copia del gen. Una vez que la bacteria tenía los dos genes, se hizo crecer en diferentes medios y se comparó cuál era la producción de triptofano. En el caso de la bacteria mutante, no producía triptofano, la mutante con el vector producía triptofano, pero para el caso de la wild type, que es la cepa salvaje original, sola, que ya habíamos visto que se utilizaba para producir triptofano, producía una concentración baja de triptofano, pero más alta que la mutante. Cuando a la cepa salvaje se le agrega el vector, es decir, tiene dos copias del gen, se duplica la concentración de triptofano que se obtiene. En este caso, lo que se hace
en particular no era el gen que codificaba directamente para el triptofano, sino lo que se hace es aumentar la cantidad del sustrato que se utiliza para la producción de triptofano. En el caso del triptofano es muy importante porque, más allá de ser fundamental para la síntesis de proteína, funciona como precursor de muchos compuestos químicos muy importantes, como la serotonina, a partir de la cual se obtiene la melatonina, la niacina o la auxina, que es muy importante en plantas, ya que es una fitohormona. Dentro de esas propiedades que tiene el triptofano, además de la síntesis de proteína, como dijimos, la secreción de melatonina favorece el sueño. En algunos casos también tiene un efecto antidepresivo, es tranquilizante, ayuda a controlar el apetito. Otro de los aminoácidos muy importantes con los cuales se comenzó a trabajar fue con la L-cisteína. En el caso de la L-cisteína, si bien es considerado no esencial, puede ser esencial en algunas etapas en particular, como por ejemplo para los bebés o los ancianos, o en algunos casos con personas con enfermedades metabólicas. Dentro del cuerpo humano, la cisteína es sintetizada en condiciones normales, siempre que tengamos buena cantidad de metionina. En el caso de la cisteína que nosotros podemos llegar a ingerir, la podemos ingerir a través de la carne de cerdo, de pollo, de pavo, la leche, los huevos. Y en el caso de los vegetales, entre ellos los pimientos, las cebollas. Para los usos de la cisteína, es muy importante tanto en industrias farmacéuticas como alimenticias y las del cuidado de la piel. En el caso de la cisteína, desde hace mucho tiempo fue utilizada para la permanente, es decir, para tratamientos capilares, ya que tenía la capacidad de romper puentes de sulfuro de la queratina. Uno de los usos también muy importantes es que reduce los efectos tóxicos del alcohol. En particular, reduce los efectos negativos del alcohol, incluyendo los daños hepáticos o la resaca. No va a tener efectos inmediatos en la embriaguez, no va a eliminar la borrachera, pero sí va a eliminar los efectos secundarios de la ingesta de alcohol. Como decíamos anteriormente, en el caso de la cisteína, para la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética, normalmente se la extrae de hidrolizados ácidos de cabello humano o de plumas de animales. En algunos casos, los microorganismos que pueden llegar a sintetizar la L-cisteína, el problema que tienen es que esa síntesis es frenada, es autoinhibida por retroalimentación. Es decir, cuando el microorganismo tiene un exceso de cisteína, frena la propia síntesis, lo cual complica la producción directamente por vía de microorganismos. Lo que se hizo en el caso de la serina acetiltransferasa, se hizo una mutación sobre una de las metioninas de esta enzima, en particular la metionina 256. Y lo que se hizo fue ir cambiando un aminoácido por cada uno de los otros 19 aminoácidos. Es decir, a la metionina que tenían en esa posición le fueron haciendo diferentes cambios para reemplazar ese aminoácido. Una vez que
lo hicieron, con cada una de esas cepas se fue midiendo la producción de L-cisteína que tenían cada una de las cepas de E. coli. Y se eligió en particular una que no degradaba posteriormente a la L-cisteína. Una vez más, con ese método lo que se hizo fue intentar clonarlo en plantas con ese ADN complementario. Y lo que se hizo nuevamente fue hacerlo en Arabidopsis thaliana. En Arabidopsis thaliana de vuelta comenzaron a aumentar los niveles de L-cisteína, pero todavía queda trabajo para hacer, para ver cuáles son los niveles máximos y después, obviamente, para llevarlos a plantas de mayor rendimiento, mayor volumen. Y por último, lo que vamos a ver es el licopeno. En el caso del licopeno también tiene efectos beneficiosos para la salud y previene muchos síndromes, sobre todo de degeneración muscular. En las fuentes de licopeno, las típicas son el tomate y sus derivados, y también la sandía. En el caso del tomate maduro, el carotenoide mayoritario es el licopeno, y también vamos a tener el beta y el gamma caroteno. En cada una de estas diferentes variedades de tomate, nosotros vamos a tener diferente relación entre licopeno, beta caroteno y gamma caroteno, y también va a depender mucho del clima y el suelo donde se los cultivan. Como el licopeno es bastante insoluble en agua y está muy ligado a las fibras vegetales, normalmente para cocinar se los sirve o se los agrega con platos que tengan mucho contenido de aceite. En el caso del licopeno, o mancha cualquier tipo de superficies medianamente porosas. En el caso de las telas, una vez que el licopeno lo mancha, es más sencillo de eliminar, pero con los plásticos es muy difícil de eliminar una vez que se ha manchado, por así decirlo. Ustedes habrán visto, el caso típico es cuando en un tupper calientan una salsa en el microondas. Rápidamente ese plástico se tiñe y no vuelve a salir por mucho que lo laven. Eso, que en muchos de los casos es un inconveniente, en el caso de la industria se utilizó este mismo licopeno para teñir plásticos de manera irreversible. Nuevamente, en el caso de la síntesis microbiana del licopeno, hay un gen en particular que es el precursor o que proporciona los precursores de la isopentanil difosfato y la dimetilalil difosfato. Esos genes en Saccharomyces, cuando se los introducen, muchas veces no producen los niveles esperados, sino que pueden llegar a hacerlo más que en coli. Lo que se hizo nuevamente entonces es aprovechar estos genes, utilizarlos en otra bacteria, una bacteria gram negativa, que lo que hace es codificar la biosíntesis del licopeno a partir de estos precursores. Entonces, a partir de estas sí se pudo obtener grandes cantidades del licopeno.